Gracias, pero ¿qué le parece si el aplauso se lo damos a aquel que hemos estado clamando, al precioso Espíritu de Dios, que lo que hemos cantado, lo que hemos expresado con nuestros labios, con nuestros cuerpos, sea más que un canto, una realidad en nuestras vidas? Estoy agradecido con los pastores, gracias por la confianza. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver, es increíble. Yo sé que en el mundo espiritual no hay coincidencias, todos son diosidencias. Jamás me imaginé la alabanza y la adoración que Dios había puesto en nuestros jóvenes, pero tiene que ver con la preciosa persona que puso en mi corazón este mensaje, que espero sea de su bendición. ¿Me acompaña a orar, por favor? Señor Espíritu Santo, hemos clamado, hemos cantado, hemos expresado que te anhelamos. Ahora, precioso Espíritu Santo, solamente te pido que vengas, que nos reveles la palabra, y conforme al texto que tú me hiciste sentir que era la palabra para este momento, guíanos a toda verdad. Queremos ser guiados a toda verdad, Señor, que tú seas quien nos revele todas las verdades que nos vas a hablar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Si gusta acompañarme en su Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el versículo 13, y solamente recordando el contexto en que se está dando esta revelación de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, si usted pone atención a la palabra espíritu, está con mayúscula, y siempre que usted vea la palabra espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová o Espíritu Santo. Cuando usted vea la palabra espíritu en minúscula, puede referirse al espíritu humano o puede referirse inclusive a otros espíritus de los cuales no me gusta hablar porque ya fueron derrotados en la cruz del Calvario, pero están ilustrados, que son los espíritus de demonios. Entonces, por eso quiero hacer este énfasis. Sé que hay muchos que son versados en la Biblia, pero también sé que hay muchas personas que apenas están sumergiéndose en estas increíbles enseñanzas que es la palabra de Dios. Entonces, hablando de esta parte, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice: porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si este mismo versículo son tan amables de ponérmelo en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera, en lo que dice: cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Si seguimos leyendo el versículo 14, hay un propósito. Dice: me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Y finalmente el versículo 15: todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Y hemos cantado, hemos orado, hemos clamado, pero es increíble. Si yo pregunto a mucha gente, algunos pueden ser que se sientan frustrados porque hablan y no han logrado recibir todo lo que el Señor nos dice en lo que está en esta preciosa palabra, que es su palabra. Y una de las razones es que, aunque es una realidad, si nosotros leemos un poquito más atrás en los evangelios, ahí en el mismo evangelio de San Juan, capítulo 14, Él nos dice que el Espíritu Santo está en nosotros y vendrá sobre nosotros. Y si nosotros vemos todo ese contexto, algunas veces
aunque es una realidad, puede ser que no caminemos en esa verdad o porque desconocemos o porque tal vez al buscarle hemos recibido una información tan distorsionada de la persona del Espíritu Santo que puede ser que aunque nuestro corazón arda y Él quiera guiarnos a toda verdad, estamos luchando en nuestra mente acerca de cuál es la verdad. Y esa es una realidad que estamos viviendo. Vemos que hay mucha información y ahora con la tecnología, que si bien es una bendición, cuando no nos dejamos guiar por la persona correcta, nos puede guiar a caminos que no corresponden. ¿Sí está conmigo? Una realidad, una verdad que tenemos que reconocer es que nadie se pierde intencionalmente. ¿Cuántos de los que están aquí van a cualquier destino que no conocen y dicen, me voy a perder en esta? ¿Verdad? Nadie se pierde intencionalmente. ¿Por qué nos perdemos? Porque desconocemos el camino, porque no conocemos la situación, o bien si en algún caso llegamos a contratar a algún guía, el guía resulta que lo hizo por dinero y pues nada más nos dejó más perdido que como estábamos. ¿Cuántas veces ahora, inclusive con las aplicaciones, como no quiero hacer publicidad, pero con las aplicaciones del teléfono que nos dan la ubicación, cuántas veces aún tienen error, ¿verdad? ¿Cuántos saben que tienen error? Yo recuerdo la primera vez que me cambiaron en el servicio médico, que por la gracia de Dios nos otorga el trabajo, nos cambiaron de hospital, íbamos la primera vez y estando ya en la puerta de donde debíamos estar con la aplicación, nos decía, vete para acá. Para no hacerse las cansadas dimos como 3 vueltas, como identificábamos la torre del hospital, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí me quedo y vámonos a pie. Y entrando a pie resulta que como estaban construyendo no se veía, pero la aplicación me mandaba por otra dirección. Ahora, si eso pasa en lo natural, ¿qué pasa cuando de repente surgen por ahí algunos iluminados y nos guían a una verdad completamente diferente de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas? Nadie se pierde intencionalmente, pero por eso el Espíritu Santo sabe lo que iba a acontecer en estos tiempos. Hay que recordar que este pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 16, es la antesala de la última cena, y hay que recordar que el Señor Jesús dejó muchas promesas, muchas profecías para el tiempo, y la buena noticia, adivine a quién le toca estar viviéndolas ya. Lo que fue advertencia, lo que fue previsión, lo que fue promesa en el pasado para los discípulos, para los que tenemos el privilegio de estar viviendo en estos tiempos, ¿qué cree? Es cumplimiento, es una verdad, es una realidad. La promesa del Espíritu Santo no es una mera alegoría, es una verdad. El vivir bajo la unción del Espíritu Santo, el vivir una vida guiada por el Espíritu Santo es una realidad. ¿Por qué puede ser que no la disfrutemos? Porque tal vez nos hemos estado guiando por otras verdades, por otras doctrinas, o inclusive hay quienes dicen que algunas de las manifestaciones de lo que es la llenura del Espíritu Santo cesó con la época de los apóstoles. La palabra de Dios dice otra cosa. ¿Está conmigo? Y es por eso que necesitamos, ante un cúmulo de información, ante una facilidad que si bien es una bendición, cuando no tenemos la guía correcta, cuando todavía no se ha desarrollado un hábito de conocer la palabra de Dios, no se ha desarrollado un hábito de platicar con Dios, porque a fin de cuentas eso es la oración. ¿Y cuántos sabemos que cuando hay una plática es un diálogo? ¿Verdad? Pero de repente nuestras oraciones se vuelven 2 cosas menos diálogo. O se vuelve una lista de peticiones, en otras ocasiones no escuchamos la voz de Dios y nuestra oración termina siendo algo que le estamos determinando a Dios qué hacer.
Con los labios confesamos que Él es el Dios Todopoderoso, pero con la forma como le hablamos, con la forma como le decimos y con la forma en que una cosa es expresar los anhelos y peticiones de corazón y otra cosa es con un espíritu incorrecto, con una enseñanza torcida, decirle a Dios qué tiene que hacer porque si no me voy de Él. ¿Quién necesita de Dios? ¿Será que Dios necesite de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Pero aún en esa forma como nosotros llevamos la oración, aunque los labios digan una cosa, los hechos hablan completamente lo contrario. Ay, Señor, si no me das para la renta, no sé qué voy a hacer, me van a correr, pero me voy de mi casa, pero yo también me voy de ti. Vete. Porque eso me expresa, esa forma de expresar, esa forma de clamar, me dice cuando yo le pongo condicionamientos a Dios, que aunque mis labios están expresando que creo en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que creo en el Dios Todopoderoso, mi corazón está diciendo, el Dios sigo siendo yo. Y aunque he expresado que me he rendido a ti, mi actitud me dice que si no haces lo que yo quiero, entonces yo me alejo de ti. ¿Quién pierde más? Nosotros. ¿Por qué se da todo esto? Porque no hemos sido guiados a toda verdad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Necesitaremos ser guiados a toda verdad? Mire, hay un ejemplo en la palabra de Dios en una iglesia que se llama la iglesia de los Colosenses, estaba situada en Colosas. Esta iglesia de los Colosenses fue establecida en fue establecida en algunos de los viajes misioneros del apóstol Pablo. No fue establecida por él personalmente. Pero ¿cuánto nos gozamos de que lo que dice la palabra de Dios es una realidad? ¿Cuál es la gran comisión? Esa no lo sabemos de memoria, a menos que usted venga hoy por primera vez o al menos que venga y esté empezando a leer la Biblia, tal vez no comprenda, pero si usted tiene ya más tiempo, ¿cuál es la gran comisión? Mateo 28, 18, ir y hacer, ¿qué? Convertidos a todas las naciones, discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión, es el gran mandato. Y como resultado de este mandato, de la obediencia a este mandato, es que surge la iglesia de Colosas, porque la tradición menciona que Epafras, uno de los discípulos del apóstol Pablo, fundó esta iglesia y es una de las iglesias que el apóstol Pablo no había visitado en todos sus recorridos y la tradición maneja, la historia maneja que esta carta la escribió a los colosenses o la epístola a los colosenses la escribió el apóstol Pablo estando de prisión. ¿Por qué el Señor me movió a un ejemplo de por qué necesitamos ser guiados a toda verdad? A una iglesia que ha vivido lo que tal vez estamos viviendo nosotros. Una de las características de la iglesia de Colosas es que si usted lee, no vamos a ir para allá a todos los versículos, solamente algunos, pero si usted lee el capítulo primero de los primeros versículos, el apóstol Pablo, que no había conocido personalmente a toda la iglesia de la ciudad de Colosas, para que más o menos se ubique dentro de lo que es la zona de Turquía, están ciudades que usted ve ahí en la Biblia, que es la Odisea, Éfeso, Colosas, Galacia. Más o menos es una región, dice la geografía, que la ciudad de Colosas estaba aproximadamente a 156 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y si usted lee el Nuevo Testamento, vemos que muchas de las cartas donde enseña todo lo que las iglesias necesitan ser guiadas por el Espíritu Santo, están ahí en esas iglesias. ¿Cuál era una de las características de la iglesia de Colosas? Fue fundada por discípulos. La tradición dice, si usted ve que hay una epístola a Filemón,
dice que es muy probable que la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, asimismo como se me fue otra carta, a Tito, fue entregada por el mismo Tíquico en ese envío. Esta iglesia de Colosas es muy probable que se reuniera en la casa de este Filemón. Si usted lee la epístola a Filemón, las salutaciones del apóstol Pablo dice: te saludo, Filemón, a la iglesia que está en tu casa. Y eso me anima a otra cosa. ¿Sabe qué? Si usted piensa que esta es su iglesia, le tengo otra buena noticia. Usted en casa tiene una iglesia. ¿Y eso qué nos lleva? Que si nosotros no somos guiados a toda verdad, la iglesia que tenemos en casa, adivine qué, no va a ser guiada a toda verdad. Si Creación y Vida de San Martín y todas las iglesias hijas que por la gracia de Dios ha permitido que crezcan al amparo de la cobertura espiritual de todo lo que es la red apostólica de Amistad de Puebla, no son guiados a todo, no fuesen guiados a toda verdad, no estuviera dándose el fruto que se da. ¿Está conmigo? Entonces, todo este asunto, porque ¿cuál era una de las características de la iglesia de Colosas? Primero, el testimonio y el fruto del Espíritu Santo, el conocimiento, se estaba dando. No quería tocar estos versículos, pero va a ser necesario. Si me acompaña, por favor, a Colosenses, capítulo 1. Miren lo que expresa el apóstol Pablo. Desde el versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que dice el versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Cuál era el motivo de esto? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y si usted sigue leyendo, lo que usted está viendo es una iglesia donde es evidente que habían sido guiados a toda verdad, donde es evidente que el fruto del Espíritu Santo se estaba dando, no porque se reunían y levantaban las manos, sino porque era evidente que el amor que proviene del Padre, el amor que nos cambió, que nos transformó, estaba siendo vertido en toda la comunidad, de modo que era evidente que la vida en el Espíritu, más que una teoría, era una realidad. Y ese es el propósito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a vivificarnos, ha venido a revelarnos todo lo que Jesucristo tiene para nosotros, ha venido a ayudarnos. Hay muchas de las funciones y por que el Señor dice: por eso le conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendrá. Y Él nos enseñará todas las cosas que el Señor nos enseña. Él nos recordará, porque muchas veces empezamos a leer la palabra de Dios y de repente se nos olvida. Pero viene una situación, y esa es una de las formas que opera el Espíritu Santo, y es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros y obra a través de nosotros, que si nosotros, por amor al Señor y en ese afán de conocerle a través de su palabra, y si usted como yo, que tiene mala memoria y luego con la edad el ataque alemán se está viendo a todo dar, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues el Alzheimer de repente, y por lo menos ya nos da un pretexto, ¿verdad? A los que tenemos ya más de 50 décadas, dicen: no, pues es que el alemán me está atacando. No es cierto, es que eres olvidadizo, ¿verdad? Y si somos olvidadizos, ¿qué cree? Tenemos quien nos recuerde lo que el Señor nos ha dado. Pero si nosotros no desarrollamos el hábito de la lectura de la palabra, cambiamos el sentido de la oración de un diálogo con el Señor
a una lista de peticiones, y no me malentienda, porque en la oración modelo que el Señor nos dejó una oración modelo que tiene todos los elementos: alabanza, adoración, rendición, petición, perdón. Estoy hablando del Padre Nuestro. Él empieza con alabanza, luego sigue. No está malo pedirle al Padre. Salmo 37, verso 4, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá que las peticiones del corazón. Cuando comprendemos esas realidades, cuando somos guiados por el Espíritu Santo a esas verdades, la oración pasa de ser un mero ritual a un mero canal de comunicación con Dios, y cambia completamente de ser un monólogo y se convierte en diálogo. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Porque se convierten en un monólogo que cuando Dios quiere hablarnos tenemos tanta prisa que nos salimos de su presencia y ya no escuchamos su voz. O bien, no escuchamos lo que queremos escuchar de Dios. Arrepiéntete. Ya deja esa facha de religioso y vuélvete un verdadero discípulo. Ya deja esa relación que no te conviene. Ay, no, Señor. No es tiempo para esa relación. Ay, Señor, pero si todo el mundo lo hace. Y entonces, en medio de esta contaminación del mundo es donde necesitamos ser guiados a toda verdad. Y regresando a la iglesia de Colosas, era evidente que habían conocido al Señor, era evidente que el fruto del Espíritu Santo se estaba manifestando, era evidente que era una población, una iglesia edificada en la verdad y que se estaba dejando guiar por el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos saben que cualquier obra del Espíritu Santo de inmediato viene la contraparte? Y entonces, en medio de una población que estaba siendo enseñada por el Espíritu Santo, empieza a emerger la cultura de donde estaba. La ciudad de Colosas era una ciudad de comercio aproximadamente a 156 kilómetros de Éfeso, y junto con la Odisea y otras comunidades tenían un corredor donde había mucha actividad comercial, y eso que implicaba el contacto de mucha gente, y por lo mismo había un sincretismo, es decir, una mezcla cultural entre la cultura griega y religiosos judíos. ¿Cuál era la característica del entorno social de la iglesia de Colosas? Que había falsas doctrinas que habían sido introducidas en la iglesia. Había entrado una mezcla de misticismo. Mira, la vida en Cristo no es una vida mística, es una vida de relación personal con el Señor Jesús. No es una vida de rituales. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos? Porque Él es digno, porque Él merece toda la gloria, toda la alabanza. No porque sea parte de un ritual donde esperamos a los que no pueden llegar a tiempo por alguna razón. Si es un imponderable, Dios le ama y Dios le comprende, pero si es un hábito solamente porque no considera que la alabanza no forma parte de su forma de adoración, necesita ser guiado a toda verdad por el Espíritu Santo. Si usted considera que el tiempo de oración es solamente una pérdida de tiempo para múltiples ocupaciones que tiene el día domingo, es que entonces no ha comprendido por qué es el día del Señor y necesita ser guiado a toda verdad. Si no hemos comprendido muchas de las cosas que hacemos o por qué las hacemos, necesitamos lo que estamos cantando, que venga el Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad. Y eso estaba pasando en la iglesia de Colosas. Se había introducido cultos donde mistificaban la persona de Jesucristo, había mezcla donde daban más culto a las criaturas que Dios, culto a los ángeles, y todo un trasfondo cultural.
Entonces, en el primer capítulo de la epístola a los Colosenses, usted ve la realidad espiritual de la iglesia y, en primer lugar, la preeminencia de Cristo por sobre todas las cosas. Pero en el capítulo 2, particularmente en el versículo 8, hay una gran advertencia, y que creo que es lo que el Señor me impulsó a este ejemplo de la iglesia de Colosas, porque es parte de lo que tal vez estamos viviendo. Usted abre las redes sociales, yo bendigo a Dios porque como nunca el evangelio está circulando, pero también me alerta porque si Satanás se aventó la puntada ahí en el evangelio de San Juan de tentar al mismo Señor Jesús con la palabra, ¿qué nos esperamos nosotros? Por eso es la importancia de creerle a Dios. Porque si yo le pregunto quién cree en Dios, estoy seguro que hasta los que no creen en Dios de corazón dicen que creen en Dios. Pero ¿cuántos le creemos a Dios? Y por cierto, esa pregunta me la hizo quien me llevó a los pies de Cristo y fue lo que me cimbró. Pues ¿cómo no creo Dios si tengo todas lo que me digan de religión lo tengo todo? Tengo la fe de esto, tengo la constancia de esto, esa tengo mi crucecita con la velita, cumplo, ¿y le crees a Dios? Y gloria a Dios por esas palabras, porque empecé una vida tratando de buscar el reino de los cielos y con su vida y ejemplo me enseñó más de lo que yo pensé. Bueno, mi padre espiritual es mi pastor. Si usted no lo sabía, ya se lo revelé. Pero ¿qué es lo que nos está advirtiendo el Señor? En Colosenses 2:6, ahí si me gustan acompañar, si me lo pueden poner, por favor. En Reina Valera, dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El por qué esta advertencia, y es lo que el Señor me puso en esta: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que dice ahí, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ese es el entorno, así como la iglesia de Colosas, que nosotros estamos viviendo culturalmente. Por eso le mencionaba, muchas personas, es muy respetable la decisión que tienen de no llegar a la alabanza, si piensa que la alabanza es un ritual. ¿Por qué? Porque esa enseñanza de que la alabanza es un ritual no proviene de Cristo, proviene de tradiciones humanas. Si a usted le enseñaron que la oración solamente es sacar lo que tengo y no tener un diálogo para escuchar la voz de Dios, entonces le tengo una mala noticia. Esa es una tradición conforme al mundo y no conforme a Cristo. ¿Cuál fue la enseñanza del Señor? Lo vemos en el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas. Dice, y tú entra en tu cuarto y ora a tu Padre que está en los cielos. Y Él, que ve lo que haces en privado, te honrará en público. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor? Que la oración es una relación, es una comunicación. Porque si yo creo que el Padre me está oyendo, entonces yo tengo que estar atento a la forma como Dios me habla. Y una de las formas más seguras en que Dios nos habla es cuando leemos su palabra de Dios. Y más cuando leemos la palabra de Dios y viene el Espíritu Santo y nos guía a la verdad. Sabes que de toda la palabra, esa es para ti. Por eso necesitamos ser guiados a toda verdad. Hay muchas falsas sutilezas. Mire,
muchos no hemos recibido la plena libertad de la llenura del Espíritu Santo, porque de acuerdo a muchas tradiciones pensamos que no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso tengo que ayudarle. Por eso tengo que buscar otras ayudas, sean deidades femeninas, sean ángeles. Por eso es que en el primer capítulo de Colosenses usted puede leerlo, y le pido al Espíritu Santo que le revele toda la verdad que hay en esta epístola. La preeminencia de Cristo, la preeminencia del Padre, la preeminencia del Espíritu Santo. Porque después de este versículo 8, si me acompañan, Colosenses 2:9, está rompiendo en este versículo 9 una de las enseñanzas que la iglesia de Colosas estaba enfrentando, y tiene que ver con esta tradición, que se requería otra deidad más que la de Cristo. Porque ¿qué dice en Colosenses 2:9? Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No que sean tres dioses, es un solo Dios, tres personas. Y para poderlo recibir necesitamos la guianza del Espíritu Santo para guiar esa verdad, pero también hacer un acto que agrada a Dios. ¿Cuál es? Un acto de fe. Porque Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esto estaba rompiendo el Espíritu Santo, como muchas otras cosas, todo lo que había en Colosas, en la iglesia de Colosas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros tiempos? Tenemos ese mismo sincretismo, ahora la tenemos al alcance de nuestra mano. Y si no somos guiados a toda verdad, adivinen que vamos a ser guiados a toda mentira. El Señor nos dice, como solamente para que nosotros tengamos conciencia de algo que Él no ha perdido el control. Dice que el mundo está bajo el maligno, y es una realidad. ¿Por qué? Porque Él ya le tiene su fecha y tiempo. O sea, la fecha de caducidad para Satanás y sus demonios y quienes hayan decidido seguirle, ya tiene su fecha establecida. No tiene fecha de caducidad, es una fecha que Dios ya estableció en su soberanía y se va a cumplir. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos hacer caso de los recursos que el Señor nos dejó para no ser engañados, para no ser tentados, para no ser distorsionados, cambiados de nuestra manera de pensar. Por eso es que necesitamos a la preciosa persona del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Está conmigo? ¿Por qué no le da el aplauso al Señor? Pero aquí viene algo una tradición que nos impide vivir y fluir en todo lo que es la plenitud de una vida en el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículo 13, el versículo que dice: el que nos guiará a toda verdad. No dice, ¿qué implica el ser guiados? Implica dos cosas importantes. La primera, conocer al guía. ¿Sí o no? Imagínense que usted se va de safari al África, nunca ha ido, y contrata a un guía. ¿Qué va a pasar si usted contrata al guía equivocado? Pues te llamabas, dijo aquel, ¿verdad? Pero la segunda condición que necesita, primero necesitamos conocer al guía. ¿Cómo conozco al Espíritu Santo? Pues por medio de la palabra de Dios, creyendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos convertimos, ¿qué pasó? Nuestro espíritu humano estaba muerto, no podíamos comprender todo lo que la palabra de Dios enseñaba. Cuando confesamos nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de la cruz, el Espíritu Santo instantáneamente vino a despertar nuestro espíritu, y además vino, ¿qué cree? A morar en nosotros. Con todo y lo pecaminoso que todavía nos falta por seguir, creciendo en santidad, llegando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, su amor es tan inmenso, su gracia es tan increíble, que a pesar de todo lo que Él falta por hacer en nosotros y a través de nosotros,
sigue obrando en nosotros. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿por qué no? Muchas veces hemos ido, y de acuerdo a las tradiciones de este mundo, es que no lo siento, es que muchas veces no es de sentir, es de creer y hacerle caso. El ser guiado, ¿sabe qué implica? Que el guía no va a hacer lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí está conmigo? El guía puede decir, ¿qué pasa cuando estamos en una, ven, ven? Y si el que guía está acostumbrado a que todos, a la persona que está pidiendo ser guiada está acostumbrada a que todos se lo hagan, ¿qué va a quedar ahí? Y el guía está, ven, es por acá. Ay, Señor, hazme el milagrito. Ven, ora. Ay, Señor, ven, arrepiéntete. Ay, Señor. El ser guiados implica acción de parte de nosotros. ¿Sí? El guía no va a hacer lo que nos toca hacer nosotros. Y en los los 2 capítulos restantes de la epístola a los Colosenses, el Señor narra qué es lo que tiene que hacer. Voy rápidamente, ya me queda muy poco tiempo, pero espero que con esto solamente queda sentados para que cada uno de nosotros clamemos y tengamos un oído dispuesto a seguir. Muchas veces, ¿cuántos hemos orado? Yo lo hice muchas veces, no. O sea, por eso se lo digo. Ay, Señor, quítame este pecado. Señor, quítame el vicio del cigarro. Ay, Señor, quítame el alcohol. Quítame estos pensamientos. ¿Cuántos hemos orado así, verdad? ¿Qué cree? ¿Por qué no hemos recibido respuesta? Porque es algo que no le toca hacer al guía. Es algo que nos toca hacer nosotros. Mire, acompáñenme por favor ahí a Gálatas, a Colosenses, perdón. Vamos del capítulo 3 brevemente. Voy a leerlo de corrido y luego voy a ir tomando unos aspectos. ¿Sí? Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que, ojo aquí en el versículo 5, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Quién nos está guiando a toda verdad? El guía ya nos dijo qué hacer. ¿A quién le toca hacer morir lo terrenal? Dios, a mí. Señor, quítame. No, yo ya lo quité. Yo tomé tu pecado. Lo llevé te perdoné, te lavé con mi sangre, lo llevé a la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio te he dado unas vestiduras blancas. Cuando eras pecador, eras esclavo del pecado. Y por eso no podías hacer las cosas que no convienen. Pero ahora por mi sacrificio en la cruz, yo te he puesto unas vestiduras blancas. Y por eso, ahora sí, ya puedes hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero vean lo que dice ahí.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora es el momento, además de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿A quién le toca? ¿Al guía? El guía nos está diciendo que caminar. A nosotros nos toca caminar. A nosotros nos toca hacer. Es que no puedo. Ya puedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti y mora en ti. Y aparte que vino a guiarte a toda verdad, te está recordando, está obrando, ya puedes. Ya no eres esclavo del pecado, mi amado, pero te toca a ti, me toca a mí hacer lo que dice la palabra. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezca más a Él. Con esto quiero solamente un ejemplo de lo que es ser guiados. El guía, el precioso Espíritu Santo, nos dice qué hacer. ¿A quién le toca cortar con una relación que no agrade a Dios? ¿A quién nos toca cortar con relaciones que no es el tiempo de Dios? Conforme a los rudimentos de este mundo, es probable que sea común. Conforme a las tradiciones humanas, es probable que sea válido. Pero conforme a Cristo, si realmente Cristo mora en mí, yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién se le toca quitarme las malas palabras que suelo decir? Se los dice un ex embajador de la hermana República de Alvarado, Veracruz. Antes de conocer a Cristo. Aquí hay alguien que me conoce. No les vaya a decir, Richard. ¿En qué momento fue? No lo sé. Y créanme que no me propuse eliminar malas palabras. Pero a medida que me metía a alabar al Señor, que me metía a adorar al Señor, a leer su palabra, fui lavado, hasta que el Señor quita todas las cosas. Pero tuve que decidir. ¿Sabe por qué a algunos les cuesta trabajo los tiempos de adoración? Porque seguramente no adoran en casa. ¿Saben por qué a algunos les cuesta los tiempos de alabanza sacar todo el gozo, el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros y mora en nosotros? Porque una cosa es escuchar alabanzas y otra cosa es alabar a Dios. Porque una cosa es escuchar adoraciones y otra cosa es adorar a Dios. Ahí en lo íntimo, en lo secreto. Haced morir, dice la reversión Bella Barrera, haced morir lo terrenal y revestíos del nuevo hombre. Dios no lo va a hacer. Dios no te va a quitar la relación indebida. Dios no te va a quitar el pecado que haces, porque ella lo clavó en la cruz del Calvario.
Te toca a ti tomar las vestiduras ganadas por Cristo, bañadas en sangre, por amor a ti, por amor a mí, y vestirte cada día de esas vestiduras. Habrá alguien que quiera que el Espíritu Santo hoy le guíe, le llene para poder guiar. Hay verdades que estoy seguro a cada uno de ustedes ya el Señor le habló. Algunas verdades son que sigan adelante, pero otras son detente, cambia el camino. Y usted está esperando, tal vez conforme a los rudimentos de este mundo, o conforme a la plenitud de información que hay en los medios, en las redes sociales, escuchar una predicación que justifique algo que el Espíritu Santo le ha estado hablando, que no es lo correcto, que no es el tiempo, que tiene que caminar en la dirección que le está guiando. Hoy le tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Quiere conocer la buena? Tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a revelar lo que tenemos que hacer, que está en nosotros, está con nosotros hasta el fin. ¿Y sabe cuál es la mala noticia? Si usted está esperando algo que justifique algo que no quiere hacer. Que el Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Usted decide hoy en qué quiere ser guiado. ¿En los rudimentos de este mundo o quiere ser guiado a toda verdad? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le pedimos al Espíritu Santo que venga una vez más y que nos llene? Si alguno se siente débil, sabes que el Señor viene y te fortalece, y Él te va a fortalecer. Si usted recuerda esa escena en el huerto de Getsemaní, donde el Señor, antes de ir a la cruz, dice que sudó gotas de sangre después de que rindió su sentir a la voluntad del Padre. Mas no se haga lo que yo, sino lo que tú. Dice que vino un ángel y le sustentó y le fortaleció para ir a la cruz. Si usted se siente débil, pide al Espíritu Santo que venga, que le anime, que lo sustente, que lo guíe. ¿Para qué? Él le guía, pero a usted le toca ir. Está conmigo. Con esto quiero terminar. Solamente quiero clamar: precioso Espíritu Santo, ven, llénanos, 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 Señor. Llénanos, recuérdanos lo que nos has hablado. Espíritu Santo, si nos estás inquietando, guíanos a toda verdad. Llénanos para poder cumplir con tu verdad, con tu palabra de verdad. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Hasta aquí mi parte, lo demás es de Él. Que Dios les bendiga.